Seguimos con el ámbito internacional, con el periodista y analista internacional Alberto Rusco Lequier, amigo de la casa, y vamos a hablar de, le voy a poner un título, Albert, Guerra total en Medio Oriente, para poder ir paso por paso qué es lo que está pasando, no solamente con los estados terroristas, sino con los otros estados de Medio Oriente. ¿Cómo estás, Albert? ¿Qué tal, Santiago? Mucho gusto estar contigo nuevamente. Un Es placer. correcto, la verdad que la situación se está esperando de un momento a otro, no se sabe si en horas o en días o en cualquier momento. Irán va a provocar un ataque contra Israel porque acusa a Israel de haber matado a Ismail Haniyeh, que es el número uno de Hamas, que estaba en Teherán. Recordemos que varios terroristas que fueron invitados por el régimen iraní para participar de la asunción oficial del presidente iraní que sucedió al fallecido Ebrahim Raisi. Lo concreto es que finalmente Ismail Haniyeh, no se sabe si fue por un misil que impactó, que vino de otro país, o por un explosivo que fue colocado con antelación en el lugar donde se alojaba, exactamente en el dormitorio, que provocó la muerte de este terrorista Haniyeh. La verdad es que incluso hasta estos momentos, unos minutitos antes, hay información que ya habían sido publicados, objetivos que por lo menos Hezbollah dicen o publicó, los objetivos que van a ser impactados o tratados de ser atacados en esta represalia iraní, utilizando por supuesto a Hezbollah, utilizando a los hutíes, etc. Se habla, por ejemplo, del aeropuerto, se habla de estación de ferrocarril, pero Israel dice que si llegaran a ser atacados objetivos civiles dentro de Israel, la respuesta de Israel va a ser contundente y va a ir directamente contra los sitios donde están las facilidades nucleares, concretamente Natanz e Isfahan. Y a tal punto de que llegó un bombardeo de ultimísima generación norteamericana a la base militar aérea que tiene Estados Unidos en Qatar, Al-Eidad se llama esta base, que tiene capacidad de alojar hasta 10.000 soldados. Desde ahí incluso se utilizó esta base para la represalia que tuvo o la invasión que hizo Estados Unidos oportunamente en Irak. Concretamente, este avión es portador de lo que se denomina unas bombas especiales que carga dos bombas MOP, esa es la descripción técnica, que tienen una capacidad de destruir búnkeres, no importa la profundidad a la cual estos se encuentren, porque las facilidades nucleares que tiene Irán están, por supuesto, en lugares muy, pero muy profundos en las montañas. Lo concreto es que si eventualmente llegara a tener esta situación, veremos cómo responde. La verdad que, como yo digo un poco socorronamente, siempre Irán promete luchar hasta el último árabe, porque los iraníes no son árabes. Los iraníes no son árabes, siempre van a utilizar las personas que no sean iraníes. Pero de todas maneras, en este momento, recordemos que en abril de este mismo año, concretamente el 14 de abril, cuando Irán mandó más de 300 drones y misiles, hubo una coalición de países, entre ellos básicamente árabes, y me refiero a Bahrein, me refiero a Arabia Saudita, entre otros, por supuesto a Francia, por supuesto a Gran Bretaña, Estados Unidos, para hacer frente a este ataque iraní. Porque la verdad que por motivos diferentes, muchísimos países que independientemente que tengan su poder, su esquema político, sea democrático o monárquico, la verdad que ven con muy malos ojos a Irán con el peligro de que se desestabilice todo el Medio Oriente. La verdad que estamos viendo un hecho totalmente que se Ahí, está agravando, que lo sí. hemos venido charlando contigo, Albert, pero vemos el efecto. te quería Sí, preguntar qué pasa con el Ayatollah, cuál es la decisión. Y por otro lado, ¿por qué crees que los ataques de Irán van a ir a objetivos tan básicos y cuidados como ferrocarriles o trenes y no al golpe histórico, a los lugares más emblemáticos o menos pensados de Israel, porque es lo que pasó con el ataque el 7 de octubre, un lugar donde no estaba pensado que pudiera pasar? mira, un ataque en las condiciones que fue planteado el 7 de octubre no va a poder ser repetido nuevamente. Va a ser un ataque, por supuesto, utilizando la tecnología. Obviamente no, son todas especulaciones porque nadie puede saber exactamente, pero se están esperando ataques, por supuesto, con este tipo de tecnología, a punto tal de que ya está formada nuevamente una coalición, incluso ya lo dijo Estados Unidos, que están dispuestos a defender a Israel, y cuando Estados Unidos dice estamos dispuestos a defender a Israel con todo lo que tengamos, se refiere también a la coalición que va a estar armada. Pero en todo esto, en el caso que va a suceder, no se sabe si va a ser una manera que va a tener Irán de dejar
establecido a Israel que esta muerte que tuvo Haniyeh no va a quedar sin respuesta, o Irán va a decidir por una profundización mucho, mucho mayor del conflicto. En realidad, vamos a ver un poco qué efecto económico va a tener en el mundo todo esto. Sabemos que cuando estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de petróleo. El petróleo tiene la siguiente contradicción que está sucediendo. Hace varios meses, vos sabés, Santiago, que se está produciendo mayor cantidad de petróleo que la que el mundo está consumiendo. A punto tal de que incluso hay una discusión dentro de los países que forman la OPEP para ver si tienen que parar la producción para evitar que los precios sigan bajando o no. Arabia Saudita dice que prefiere no cortar la producción porque lo que no quiere es provocar mayor inflación en el mundo. Entonces Ahí, tenemos, por un lado, qué gran que el petróleo... explicación para entender por qué Venezuela es pobre, ¿no? También, porque Absolutamente. Y nadie le además, está dejando producir esos barriles por más que los tenga. no, seguro, pero la verdad que Venezuela tiene otro tema que si me permitís en un minutito te lo voy a comentar. Por favor. Entonces tenemos factores que tienden a la baja del petróleo. Uno, la recesión que está teniendo China ya hace tiempo y la verdad que no está en su plenitud económica de consumo. En segunda instancia, tenés que tener en cuenta que la OPEP estaba produciendo mayor cantidad de barriles que lo que el mercado estaba reclamando. Por otro lado, fíjate vos, hoy, mientras vos y yo estamos hablando de un Brent, que es el petróleo más caro, que está en $76, 76, casi $77. Y el WTI está en 72, no llega a 73. Quiere decir que viene con bajas ya casi, yo te diría, sistemáticas. Entonces, Argentina, ¿cómo estaría posicionado con respecto a esta situación mundial y el conflicto en Medio Oriente? Por un lado, Argentina está teniendo los productos que exporta, esos commodities están bajando de precio. Estamos hablando de soja menos de 400. Y que esto en realidad hace un año estábamos hablando de arriba de $500 la tonelada. Esto lo está perjudicando. Si el precio del petróleo sigue bajando y los commodities que eventualmente esta matriz energética de Argentina hace que exporte algo de energía, también lo va a perjudicar porque los precios siguen en baja. Cantidad por Entonces, precio, terminamos perjudicados en el precio de los commodities y el precio del petróleo. Absolutamente, porque lo que Argentina vende está pasando precios que están tendiendo absolutamente a la baja. Por supuesto que esto es lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Respecto del tema de Medio Oriente, yo creo que vamos a ver en los próximos tiempos, más allá de este ataque puntual que va a tener Irán, la verdad que Irán ya está en guerra con Israel, y esto hay que saberlo, esto hay que decirlo. Israel dice que no va a permitir absolutamente, no solo otro 7 de octubre, sino que va a seguir intensificando los operativos, tanto en el sur, Franja de Gaza, se ha encontrado un túnel, ahora tiene 3 metros de altura, donde podía pasar prácticamente un vagón de ferrocarril que transportaba armamento desde Egipto hacia la Franja de Gaza por el corredor Filadelfia, y también dice que en el caso que llegue a ser un ataque sobre población civil que venga desde Líbano, concretamente de Hezbollah, van a dejar a Hezbollah, y lo dijeron los generales del ejército israelí, que van a dejar al Líbano prácticamente como una playa de estacionamiento. Esto quiere decir de que en definitiva, la verdad que esto nos abriría otro fuerte de problemas, porque a nadie le conviene tampoco un Líbano totalmente destruido. Porque la pregunta es, ¿en manos de quién quedará el Líbano? Claro. Si prácticamente las fuerzas militares del Líbano tienen muchísimo poder de fuego que lo que tiene Hezbollah. Y vos me preguntaste en la última entrevista, Santiago, y voy a respondértela, ¿qué poder de fuego tiene Hezbollah? Te voy a dar cifras que ya están publicadas. Entre drones y misiles, no menos de 150.000. Cuando estábamos hablando de Hamas, estábamos hablando de 15 a 20.000. Quiere decir que tiene un poder de fuego de 8 a 10 veces superior al que tiene Hamas. La organización terrorista Hezbollah tiene un poder de fuego y es el poder de fuego más grande del mundo, exceptuando un ejército de un país. Es la organización terrorista que tiene mayor cantidad y poder de fuego que otra organización. Entonces, cuando estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando que que el mundo se está enfrentando a este tipo de terrorismo. No estamos hablando de algunas personas que están en una célula dispersa. Además, financiados por Irán, provistos por Irán, y la verdad que otro problema que está teniendo Irán, que todavía no se explica cómo pudo haber sido muerto Ismail Haniyeh. Claro. Irán tiene, la pregunta es, el Mossad por supuesto que infiltró, porque vos no podés saber dónde estaba y se iba a hospedar esta persona, en qué momento, en qué horario y en qué lugar. Aparentemente lo volaron con un explosivo que estaba en la cama. La pregunta es, ¿fue infiltrado el cuerpo de la Guardia Revolucionaria? Claro. Pero el tema es que en Irán el 52% de la población no son persas. Irán, si bien es un país persa, no son árabes,
pero tiene un montón de hechos multiculturales. Entonces, entonces esto le dificulta cada vez más el control respecto de su propio servicio de inteligencia. ¿Fue infiltrado el cuerpo de la Guardia Revolucionaria? Sin duda. ¿Fue la primera vez? No fue la primera vez. En su momento Israel secuestró planos de las instalaciones nucleares donde estaban almacenados en Irán y los publicó el Mossad, mostrándole a Irán, pudimos llegar hasta los planes nucleares que ustedes tienen y esto es lo que estamos mostrando. El mundo, si vos le sumás problemas en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Rusia, la recesión económica, la baja de los mercados, yo te diría, Santiago, que no estamos en el mejor de los mundos. Sin duda, para cerrar, Albert, te pregunto, ¿hay tiempo específico dicho por Hezbollah para el ataque o estando tan cerca, solamente unos meses y días, el 9/11 y entendiendo que se utilizan fechas significativas para estos atentados, crees que puede llegar a llegar un 9/11 nuevamente? No, no creo. Creo que el tema, una de las fechas, me gusta tu pregunta porque hay una fecha que el calendario hebreo celebra la semana próxima, que es se llama el día 9 del mes de Av, donde se recuerda la destrucción de los dos templos de Jerusalén, tanto el primero como el segundo. El primero cuando fue destruido por los babilonios y el segundo por los romanos en el año 69 de la era común. Ese es un día de duelo en Israel que tiene una observación muy fuerte, tan fuerte como el Día del Perdón. Y una especulación es que va a ser esperado, que es el lunes a la noche de la semana próxima, para que durante todo el martes se celebra o se recuerda esa tristeza de este día, y eventualmente se especulaba con que ese día podía haber sido elegido. Pero la verdad es que los servicios de inteligencia norteamericanos han dicho ya, incluso Trump se ha expedido, dice que en cualquier momento el ataque va a suceder. No sé, creo que no se va a esperar a septiembre, puede suceder en horas, en días, pero esto va a suceder mucho más cercano que lejano. Gracias, Alberto, como siempre. Te mando un gran abrazo. Un abrazo enorme, Santiago, gracias. Alberto Ruscolequier, periodista, analista internacional, contándonos lo que pasa en Medio Oriente, lo que está pasando en el Líbano, en Israel, y qué va a pasar cuando esto suceda con las potencias que están detrás de estos países menores, por llamarlos de alguna manera. Vamos a seguir con más información.